La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, no fracasan por no tener oportunidades, fracasan porque nunca se detienen a examinar sus hábitos. Brian Tracy dice que tu vida siempre será un reflejo de lo que haces repetidamente. No de lo que sueñas, no de lo que dices que vas a hacer, sino de lo que haces cada día sin siquiera pensarlo. Y cuando descubres esto, te das cuenta de que no necesitas cambiar el mundo entero para transformar tu vida. Solo necesitas cambiar tu rutina. Porque es allí, en lo cotidiano, donde se esconde el verdadero poder. Cuando entendí esto, mi vida empezó a cambiar. Y no fue de la noche a la mañana. Fue lento, como una semilla que empieza a romper la tierra, invisible al principio. Pero cada uno de estos hábitos, aunque pequeño, tenía el poder de mover montañas. Y no exagero, porque cambiar un hábito es, en esencia, reescribir tu destino. Brian Tracy lo dice de forma clara. Si quieres cambiar tu futuro, cambia lo que haces hoy. Uno de los hábitos más profundos que adopté fue el de tomar el control total de mi vida. Asumir responsabilidad absoluta, sin excusas, sin culpas. No importaba lo que me habían hecho, lo que no me dieron, lo injusto que fuera el pasado. Cuando escuché a Brian Tracy decir que tu nivel de éxito está directamente relacionado con la cantidad de responsabilidad que estás dispuesto a asumir, algo dentro de mí despertó. Porque hasta ese momento gran parte de mi energía se iba a inculpar a mis padres, al sistema, al gobierno, a los que no me entendían, a los que no me daban oportunidades. Pero en ese momento comprendí que cada vez que señalaba con el dedo me debilitaba. Entregarle el poder a otro era renunciar a mi futuro. Así que tomé la decisión. A partir de ese momento, todo lo que sucediera en mi vida sería mi responsabilidad, incluso aquello que no estaba bajo mi control. Porque aunque no pudiera controlar todo lo que me pasaba, sí podía controlar cómo respondía. Esa simple distinción cambió mi enfoque por completo, y de inmediato me sentí más fuerte, porque ahora tenía el timón en mis manos. El segundo hábito fue entender que no existe la suerte, solo la preparación que encuentra una oportunidad. Brian Tracy dice que el éxito es predecible, como una receta. Si sigues la fórmula, obtendrás el resultado. No es magia, es ciencia. Y cuando comprendí eso, dejé de esperar milagros. Empecé a estudiar, a formarme, a leer todos los días. Y no solo leer por leer, sino con un propósito: convertirme en la persona que podía vivir la vida que yo quería tener. Porque lo que nadie te dice es que no se trata de perseguir metas externas, sino de convertirte en alguien nuevo, alguien más disciplinado, alguien más centrado, alguien que no negocia con sus excusas, alguien que cumple lo que se promete, incluso cuando nadie está mirando. Ese proceso no se siente glorioso, a veces se siente solitario, a veces es doloroso, pero es ahí donde se construyen los cimientos del verdadero éxito. Otro hábito que cambió mi vida fue aprender a priorizar. Brian Tracy lo llama comerse la rana. Hacer primero lo más importante, lo más difícil, no lo más urgente ni lo más placentero, lo más relevante. Al principio me costó. Como a muchos, me dejaba llevar por la gratificación inmediata. Revisaba el celular, respondía correos, hacía tareas pequeñas para sentirme productivo, pero al final del día, lo verdaderamente importante seguía sin hacerse. Hasta que entendí que no se trata de estar ocupado, se trata de ser efectivo, y que cada mañana tengo una cantidad limitada de energía de voluntad. Si la gasto en trivialidades, al final del día no tendré fuerza para lo que realmente importa. Así que empecé a hacer lo más duro al comienzo. Esa llamada incómoda, ese proyecto que me intimidaba, esa conversación pendiente. Y lo curioso es que cuando haces lo difícil primero, todo lo demás se vuelve más ligero, como si al conquistar tu primera batalla del día, el resto del día se alineara contigo.
También entendí que si no diseño mi día, alguien más lo hará por mí. Y generalmente ese diseño no será en mi beneficio. Brian Tracy insiste en la importancia de planificar, de escribir tus metas, de programar tus acciones, y no una vez al año, cada día. Cada noche antes de dormir tomo 5 minutos para planear el siguiente día. Escribo lo que quiero lograr, lo ordeno por prioridad, y al día siguiente me levanto sabiendo exactamente lo que tengo que hacer. Este simple hábito me devolvió el control, porque ya no reacciono a la vida. La creo, la dirijo. Pero incluso con una buena planificación, hay días en los que todo sale mal. Días de cansancio, de frustración, de desánimo. Y aquí entra otro hábito poderoso que aprendí de Brian Tracy: el diálogo interior positivo. La manera en que te hablas a ti mismo determina la manera en que enfrentas los desafíos. Porque todos enfrentamos dificultades, pero no todos reaccionamos igual. Algunos se hunden, otros crecen. La diferencia está en la historia que se cuentan a sí mismos. Empecé a observar mis pensamientos y me di cuenta de que muchos eran autodestructivos. Me decía que no era suficiente, que no lo lograría, que no tenía lo que se necesitaba. Pero esas frases no venían de mi verdad, venían de mis miedos. Así que comencé a reemplazarlas, con intención, con afirmaciones, con frases como soy capaz, estoy preparado, estoy creciendo. Y poco a poco, esa voz interna empezó a cambiar. Empezó a apoyarme, no a sabotearme. Brian Tracy dice que eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Así que si quieres cambiar tu vida, primero cambia tu conversación interna. Y no lo haces una sola vez, lo haces cada día. Porque los pensamientos negativos no se eliminan, se sustituyen. Y cuando lo haces de forma constante, el impacto en tu autoestima y en tu confianza es inmenso. Otra cosa que transformó mi camino fue rodearme de personas que reflejaran mi visión, no mi pasado. Porque uno de los principios de Tracy más potentes es este: te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Y cuando escuché eso por primera vez, me resistí. Pensé que yo era independiente, que nadie podía influirme. Pero cuando miré mi entorno con honestidad, entendí por qué no avanzaba. Estaba rodeado de personas que no soñaban, que se quejaban, que justificaban su mediocridad, y eso se me pegaba, aunque no me diera cuenta. Tu entorno no es neutro, o te impulsa o te detiene. Así que tomé decisiones difíciles. Me alejé de algunas personas, no por odio, sino por amor propio. Porque entendí que si quería volar, no podía estar rodeado de quienes vivían encadenados al suelo. Y fue en ese silencio, en esa nueva soledad que elegí, donde descubrí el siguiente hábito que me cambió la vida: dedicar tiempo todos los días al crecimiento personal. No cuando tenga tiempo, no cuando todo esté más tranquilo. Todos los días. Brian Tracy lo explica con claridad. Cada día que no inviertes en ti, estás perdiendo una oportunidad de avanzar. Es como si te detuvieras mientras el mundo sigue girando. Y cuando te detienes por mucho tiempo, no solo dejas de avanzar, empiezas a retroceder. Así que comencé con algo sencillo: 10 minutos de lectura cada mañana. Solo 10. Pero esos 10 se volvieron 20, luego 30. Y pronto estaba devorando libros, escuchando audios, tomando notas, aplicando ideas. No se trata de información por acumular, sino de transformación. Brian lo dice: el conocimiento sin acción es inútil. Lo que cambia tu vida no es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Así mi mentalidad comenzó a cambiar, porque lo que consumes te consume. Si te alimentas de quejas, de drama, de miedo, eso es lo que va a florecer en tu mente. Pero si te nutres de ideas grandes, de principios sólidos, de historias de superación, tu mente se expande. Y cuando tu mente se expande, ya no puedes volver a tu tamaño anterior. Ya no te conformas, ya no aceptas lo que no está alineado con tu nueva visión.
Otro hábito transformador fue aprender a tomar decisiones rápidas. Tracy insiste en esto. Las personas exitosas deciden rápido y cambian de opinión lentamente, mientras que las personas mediocres dudan eternamente y cambian de opinión con facilidad. Me di cuenta de que muchas veces no avanzaba porque vivía atrapado en la indecisión. Analizaba tanto que terminaba paralizado. Y la parálisis por análisis es uno de los enemigos más peligrosos del progreso. Así que empecé a confiar más en mi criterio, a decidir con base en mi visión, no en mis miedos. Porque al final, decidir es un acto de poder. Cuando tomas una decisión, te comprometes. Y cuando te comprometes, tu mente empieza a buscar los medios para sostener esa decisión. Las oportunidades aparecen, la energía cambia, pero solo si estás dispuesto a soltar la seguridad de la duda y abrazar la certeza del compromiso. También aprendí que no se puede construir una vida extraordinaria con una mente cansada. Por eso, otro hábito vital fue cuidar mi cuerpo con la misma seriedad con la que cuidaba mis metas. Brian Tracy lo recalca una y otra vez. Tu salud es tu base. Sin energía no hay productividad. Sin claridad física no hay claridad mental. Así que empecé a moverme, a alimentarme mejor, a dormir con intención. Y no lo hice por estética, lo hice por rendimiento, porque un cuerpo fuerte sostiene una mente fuerte. Y una mente fuerte crea una vida fuerte. Cada día que cuidas tu cuerpo, le estás diciendo a tu mente que estás comprometido contigo, que te respetas, que no vas a traicionarte más. Y ese mensaje se siente, se traduce en seguridad, en foco, en presencia. Porque cuando estás presente en tu cuerpo, estás presente en tu vida. Y si hubo un hábito que lo integró todo, fue este: escribir mis metas todos los días, no una vez al año. No solo el 1 de enero, todos los días, porque cada día trae distracciones, tentaciones, desvíos, y si no estás recordando hacia dónde vas, terminas en cualquier parte. Tracy enseña que escribir tus metas diariamente programa tu mente para el éxito. Es como si le dieras una orden clara a tu subconsciente. Esto es lo que quiero, esto es hacia dónde voy, esto es lo que me importa. Así que cada mañana, al despertar, antes de mirar el celular, antes de sumergirme en el ruido del mundo, tomo un papel y escribo. A mano, mis metas principales, mis sueños, lo que quiero construir. A veces es lo mismo que el día anterior, a veces cambian, pero lo importante no es la variedad, es el enfoque, es mantener la llama viva, es recordarte cada día por qué empezaste. Y algo curioso empezó a suceder. Sin darme cuenta, empecé a caminar con más determinación, a hablar con más seguridad, a filtrar con más claridad lo que aceptaba y lo que no. Porque cuando sabes lo que quieres, dejas de entretener lo que no te lleva allí. Tomas decisiones más firmes. Dices que no con más facilidad. Y eso es libertad. Pero hay un detalle importante. Todos estos hábitos no funcionaron por sí solos. Funcionaron porque los practiqué todos los días. Tracy lo dice, lo que se practica se fortalece, así como un músculo. No puedes ir al gimnasio una vez y esperar resultados eternos. Lo mismo pasa con tu mente, con tu carácter, con tus hábitos. Lo que no entrenas se debilita, lo que entrenas se expande. Por eso cada día es una oportunidad, una decisión. Un paso más en el camino que estás construyendo. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más va a pelear tus batallas internas. Nadie más va a asumir el compromiso por tu vida. Solo tú. Y cuando lo haces, cuando te levantas y eliges disciplinarte, eliges crecer, eliges actuar, te conviertes en una fuerza imparable, y no porque no tengas miedo, sino porque tu visión es más fuerte que tu miedo. Y mientras todo esto sucedía, algo muy profundo empezó a transformarse en mí. Dejé de sentirme víctima de mis circunstancias, dejé de buscar culpables, dejé de esperar que algo externo viniera a salvarme,
porque uno de los mensajes más poderosos que Brian Tracy transmite es este: no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para liderar tu vida. Y liderar no es controlar a otros, ni imponer, ni forzar. Es tomar las riendas de tu mente, de tus emociones, de tus acciones. Es asumir el timón de tu historia con coraje y con intención. Y cuando haces eso, el mundo empieza a reaccionar de forma distinta contigo. Las oportunidades que antes pasabas por alto, ahora las ves. Las puertas que antes parecían cerradas, se abren. Y no es porque el mundo haya cambiado, es porque tú lo estás viendo con una mentalidad nueva. Brian lo llama mentalidad de responsabilidad total. Y es quizás el hábito más poderoso de todos, porque transforma la forma en que te relacionas con absolutamente todo, con tu tiempo, con tus relaciones, con tus fracasos y también con tus triunfos. Empecé a entender que el fracaso no era algo que debía evitarse. Al contrario, era el maestro más exigente, pero también el más generoso, porque cada vez que fallaba y tenía la humildad de aprender, mi carácter se fortalecía. Brian Tracy lo dice sin rodeos: cada fracaso bien analizado contiene una lección que te acerca a tu meta. Pero esa lección solo aparece si estás dispuesto a mirarte con honestidad. Si no te escondes detrás de las excusas, si tienes la valentía de preguntar: ¿qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? Y en esas preguntas, muchas veces incómodas, se escondían mis mayores avances, porque no avanzamos cuando todo nos sale bien. Avanzamos cuando tropezamos, nos levantamos y ajustamos el rumbo. Cada error, si lo enfrentas con conciencia, te pule, te moldea, te hace más sabio, más resiliente, más enfocado, pero solo si tienes la disposición de convertir el dolor en combustible. Aprendí también a desconfiar del impulso de hacer muchas cosas a la vez. Brian Tracy es muy claro: la multitarea mata la productividad. Si quieres avanzar, debes hacer una cosa a la vez, con total enfoque, con toda tu energía. Empecé a aplicar esto, y los resultados fueron inmediatos. Porque cuando divides tu atención, divides tu poder, pero cuando la concentras, la multiplicas. Así que empecé a trabajar en bloques de tiempo. Durante ese bloque solo hacía una cosa, sin notificaciones, sin interrupciones, sin distracciones. Y lo que antes me tomaba 1 hora, ahora lo hacía en 30 minutos. No porque me volviera más rápido, sino porque me volví más presente. Y en la presencia hay poder, hay claridad, hay resultados. Otro aspecto clave fue aprender a administrar mi energía emocional, porque no basta con tener metas, hay que tener estado emocional para sostenerlas, y eso requiere inteligencia emocional. Brian Tracy enseña que controlar tus emociones no es reprimirlas, es dirigirlas, es saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Es no permitir que el enojo, la frustración o el miedo tomen decisiones por ti. Me di cuenta de que muchas veces perdía días enteros por un comentario que me molestaba, por una crítica mal recibida, por una expectativa que no se cumplía. Y eso drenaba mi energía, mi enfoque, mi entusiasmo, hasta que entendí que nadie podía robarme mi paz sin mi permiso. Así que empecé a preguntarme cada vez que algo me sacaba de mi centro: ¿esto merece mi energía? ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y si la respuesta era no, soltaba. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque no puedes construir una vida extraordinaria si vives reaccionando a lo ordinario. Necesitas altura emocional, necesitas seleccionar tus batallas, necesitas elegir, cada día, tu paz por encima del drama. Con el tiempo, otro hábito se volvió esencial: medir mis avances. Brian Tracy insiste en que lo que no se mide no se mejora. Así que empecé a registrar mi progreso. No para juzgarme, sino para tener claridad, para saber qué funcionaba, qué debía ajustar, qué debía abandonar.
porque sin claridad avanzas a ciegas, pero cuando mides, ves, y cuando ves, puedes decidir con mayor precisión. Cada semana revisaba mis metas, mis hábitos, mis resultados. Me preguntaba, ¿qué hice bien esta semana? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima? Y no se trata de control obsesivo, se trata de conciencia, porque cada revisión es una oportunidad para corregir el rumbo antes de desviarte demasiado. Y por último, uno de los hábitos más hermosos que aprendí de Brian Tracy: dar, no solo dinero, también tiempo, palabras, escucha, agradecimiento, porque la abundancia no llega a quien acumula, llega a quien multiplica. Y cuando das con el corazón abierto, la vida encuentra la forma de devolvértelo multiplicado. Empecé a practicar el agradecimiento diario. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 cosas por las que me sentía agradecido. A veces eran grandes logros, a veces pequeños momentos. Pero ese ejercicio me entrenó para ver lo positivo, incluso en los días difíciles. Me ayudó a reenfocar mi atención, porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y cuando agradeces, activas una energía que atrae más cosas por las cuales agradecer. Y fue ese mismo hábito de agradecer el que me permitió comprender que el éxito, al final, no se mide solo por lo que logras, sino por cómo te sientes contigo mismo al final del día. Brian Tracy lo dice con total claridad. No hay verdadero éxito si no hay paz interior. Puedes tener dinero, reconocimiento, metas cumplidas, pero si no tienes paz, si no puedes dormir tranquilo, si vives ansioso o resentido, entonces aún falta algo. Y ese algo, generalmente, está en lo que no has sanado o en lo que sigues postergando. Por eso, aprendí también a soltar el perfeccionismo, a dejar de exigirle a la vida que todo salga perfecto, a permitirme avanzar incluso cuando no todo está bajo control, porque el progreso es más importante que la perfección. Brian lo repite una y otra vez: hazlo ahora, mejora después, toma acción, da el primer paso, corrige en el camino. Pero no te detengas esperando el momento ideal, porque ese momento no existe. ¿Cuántas veces pospuse decisiones importantes esperando estar más preparado, más seguro, más motivado? Pero la verdad es que la motivación no siempre llega antes de la acción. Muchas veces llega después. Después de levantarte temprano cuando no querías. Después de decir no a lo que te distrae. Después de esforzarte incluso cuando nadie te aplaude. En esos momentos de disciplina silenciosa es donde nace el verdadero compromiso. Y ese compromiso, mantenido cada día, es lo que te transforma. Brian Tracy me enseñó también que el éxito no se trata solo de velocidad, sino de dirección. ¿De qué sirve avanzar rápido si no sabes hacia dónde vas? Por eso, cada cierto tiempo, me detengo y reflexiono. ¿Sigo alineado con mi propósito? ¿Estoy viviendo la vida que quiero o solo estoy ocupado? Porque estar ocupado no es lo mismo que estar enfocado. Muchas personas están llenas de actividad, pero vacías de significado. Así que aprendí a revisar no solo mis hábitos, sino mis intenciones, a preguntarme no solo qué hago, sino por qué lo hago. Y cuando esa respuesta no estaba clara, sabía que era hora de reajustar, de reenfocar, de volver a mi centro. A lo largo del tiempo, estos 8 hábitos se convirtieron en parte de mi esencia. Ya no eran acciones aisladas, eran parte de mi identidad, porque cuando repites algo el tiempo suficiente, deja de ser un esfuerzo y se vuelve un estilo de vida. Y eso fue lo que realmente cambió todo para mí. No fue un gran evento, no fue una transformación repentina, fue el resultado de pequeñas elecciones, repetidas con intención, consistencia y fe. Y aquí es donde muchos se rinden, porque quieren resultados inmediatos. Pero Brian Tracy siempre lo advierte. La ley de la cosecha no puede ser violada. Siembra hoy, riega cada día y cosecharás en su debido momento. Pero si abandonas el proceso,
Si te dejas vencer por la impaciencia, jamás verás los frutos. La disciplina es la clave, no el talento, no la suerte, la disciplina. Y si hay algo que me gustaría que quedara grabado en ti después de escuchar esto, es que tú también puedes hacerlo. No necesitas ser perfecto, no necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas decidir, y luego actuar, y luego repetir, día tras día, incluso cuando no veas resultados, incluso cuando te sientas solo, porque cada acción cuenta, cada hábito construye, cada paso te acerca. Muchos me preguntan si realmente es posible cambiar de vida. Y yo siempre les digo lo mismo. No solo es posible, es inevitable si mantienes los hábitos correctos. Porque la vida no te recompensa por lo que sabes, te recompensa por lo que haces consistentemente. Así que elige bien lo que haces cada día. Elige bien a quién escuchas. Elige bien en qué enfocas tu atención, porque eso es lo que define tu destino. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas fallado. Lo único que importa es lo que estás dispuesto a hacer a partir de hoy. ¿Estás dispuesto a dejar atrás los viejos hábitos que te sabotean? ¿Estás dispuesto a construir nuevos hábitos que te eleven? ¿Estás dispuesto a ser disciplinado aunque no tengas ganas? Si la respuesta es sí, entonces no hay límites para ti, porque dentro de ti hay más poder del que imaginas. Hay una fuerza silenciosa que ha estado esperando que le des una señal, y esa señal es tu decisión, tu compromiso, tu acción, no mañana, hoy, aquí, ahora. Y algo profundo comenzó a suceder cuando empecé a actuar con ese nivel de compromiso. El mundo a mi alrededor no cambió de inmediato. Las circunstancias seguían siendo las mismas, las dificultades seguían allí. Pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había encendido, una certeza silenciosa, firme, que me decía, sigue adelante. Estás construyendo algo más grande que tú. Brian Tracy lo explica con una claridad admirable. Cuando actúas con fe en el proceso empieza a responderte. Y ahí fue cuando comprendí otro principio vital, uno que no muchos entienden hasta que lo viven. El éxito no es un lugar, es un proceso continuo, no es algo que alcanzas y ya, es algo que practicas, que vives, que defiendes todos los días, especialmente en los días en los que nadie te ve. Porque no es lo que haces cuando estás inspirado lo que define tu futuro, sino lo que haces cuando no tienes ganas, lo que haces cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando sientes que nada está funcionando. Fue en esos momentos cuando más necesitaba recordar por qué había empezado. Porque cuando olvidas tu por qué, cualquier dificultad parece una excusa válida para rendirte. Pero cuando tienes claro lo que te mueve, lo que te impulsa, lo que quieres construir, entonces ninguna excusa es suficiente para detenerte. Y ese por qué se vuelve tu ancla, tu gasolina, tu brújula. Y descubrí que ese por qué no siempre tiene que ser grandioso o espectacular. A veces es sencillo, a veces es el deseo de tener paz, de demostrarte que puedes, de romper el ciclo que tantos en tu familia no lograron romper, de ser un ejemplo para tus hijos, o simplemente de mirarte al espejo y sentir orgullo por la persona en la que te estás convirtiendo. No importa cuál sea, lo importante es que sea tuyo, real, fuerte, que te sostenga cuando todo lo demás tambalee. Brian Tracy siempre recuerda que las personas exitosas no son diferentes a ti. No tienen superpoderes. No tuvieron caminos sin obstáculos. La única diferencia es que eligieron actuar. Eligieron persistir. Eligieron aprender de sus errores. Eligieron no negociar con sus sueños. Y lo hicieron una y otra vez, hasta que los resultados empezaron a hablar por ellos. Y esa es una de las cosas más hermosas de este camino, que no necesitas convencer a nadie. No necesitas explicarle a todo el mundo por qué haces lo que haces. Tus resultados hablarán.
tu transformación se notará. Las personas que dudaron lo verán. Las que se burlaron se callarán, pero no porque tú les respondas, sino porque tu vida se convertirá en la mayor prueba de que el cambio es posible. Y en ese momento algo nuevo sucede. Dejas de hacerlo solo por ti. Empiezas a hacerlo también por otros, por los que te miran en silencio, por los que te admiran pero no lo dicen, por los que necesitan esperanza. Tu ejemplo empieza a inspirar, tu disciplina empieza a contagiar, tu evolución empieza a multiplicarse en otros. Y ahí es donde todo cobra aún más sentido, porque el verdadero éxito no es solo personal, es colectivo, es impactar, es elevar a los demás con tu presencia, con tu energía, con tu historia, y todo eso empieza con hábitos, con decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas, con la decisión de no conformarte, de no vivir a medias, de no dejar que el miedo escriba tu historia. Así que hoy, después de tantos tropiezos, aprendizajes, renuncias, comienzos y renacimientos, puedo decirte con el corazón lleno que estos hábitos no solo cambiaron mi vida, me devolvieron a mí, me recordaron quién soy, me devolvieron el poder que siempre estuvo dentro, pero que yo mismo había enterrado debajo de la duda, la procrastinación y el miedo. Y ahora con cada día que pasa sigo caminando, no porque ya lo haya logrado todo, no porque sea perfecto, sino porque entendí que el verdadero regalo está en el camino, en despertar cada mañana con una meta clara, en saber que tengo el control de mi mente, de mi tiempo, de mis elecciones, en sentir que, pase lo que pase allá afuera, yo soy el creador de mi realidad. Brian Tracy me dio herramientas, pero fui yo quien eligió usarlas, y tú puedes hacer lo mismo, porque el cambio no tiene que ser ruidoso para ser real. A veces empieza en silencio, con una decisión que solo tú conoces, con un compromiso que haces contigo mismo. Y si hoy decides dar ese paso, si hoy decides adoptar al menos uno de estos hábitos, entonces ya estás cambiando tu vida. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya no es el mismo. Puede que no lo notes aún con claridad, pero algo se ha movido, porque cuando escuchas palabras que tocan tu conciencia, no puedes volver al estado anterior. Esa es la semilla que empieza a germinar, la chispa que, si decides proteger, se puede convertir en fuego, y no un fuego que consume, sino uno que ilumina, que guía, que transforma. Nada de lo que escuchaste hoy tiene valor si se queda solo en tus pensamientos. El verdadero cambio comienza cuando cierras este video y tomas acción. Cuando decides, sin excusas, implementar un solo hábito, solo uno, pero con compromiso total, porque es mejor un hábito practicado con disciplina que una lista entera que solo vive en tu imaginación. Y si estás aquí, si has escuchado todo este mensaje, entonces sé que algo dentro de ti está listo, listo para una nueva etapa, listo para un nuevo nivel, listo para ser protagonista de tu historia y no espectador de la vida de otros. Ya no estás esperando a que las condiciones sean perfectas. Ya no necesitas más motivación. Lo único que necesitas es tu decisión. Decide hoy, no mañana, hoy, porque tu futuro se está construyendo ahora mismo, y cada minuto que pasa es una inversión o una pérdida. Tú eliges, y si decides invertirlo en ti, en tu crecimiento, en tu poder, entonces nada ni nadie podrá detenerte. Y ahora, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje te tocó, si alguna parte de este viaje resonó contigo, no te lo guardes. Compártelo. Envíaselo a alguien que lo necesite, a ese amigo que está estancado, a esa persona que parece haber olvidado lo fuerte que es, porque tal vez lo que tú acabas de escuchar es lo que alguien más está necesitando para no rendirse. Déjame aquí abajo tu comentario. Quiero saber qué hábito vas a comenzar a practicar desde hoy. Quiero leerte, quiero escucharte, quiero que este canal se convierta en una comunidad de transformación real, porque no estás solo,
Somos muchos los que estamos en este camino, y juntos podemos llegar más lejos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita. No para inflar números, sino porque cada vez que tú interactúas, estás ayudando a que este mensaje llegue a más almas que lo necesitan, a más personas que, como tú y como yo, están buscando elevarse, sanar, despertar. Gracias por haber estado aquí. Gracias por entregarte a este momento. Gracias por permitir que mi voz te acompañe. Recuerda, tu destino no está escrito, lo estás escribiendo tú, con cada decisión, con cada hábito, con cada nuevo comienzo. Y esto que sientes ahora es el principio de todo. Nos vemos en el próximo video. Sigue avanzando. Nunca te detengas. Tu mejor versión ya te está esperando.